En este vídeo vamos a resolver el ejercicio cuyo enunciado aparece en la transparencia. El enunciado nos dice, considerando los siguientes bienes, JB y Coca-Cola, dibujar el mapa de curvas de indiferencia de los siguientes tipos de consumidores. A. El abstemio, que odia el alcohol pero le gustan los refrescos. En este caso vamos a elegir representar en el eje horizontal, el eje de abscisas, alcohol, y en el eje de ordenadas, en el eje vertical, refrescos. Para este individuo, para el abstemio, odia el alcohol, por lo tanto, para él representa un mal. Mientras que le gustan los refrescos. Por lo tanto, los refrescos representan un bien en sentido estricto. Vamos a ver cómo serían las curvas de indiferencia para este individuo. Partimos de una cesta, por ejemplo, esta cesta, que vamos a llamar la cesta A. Y dividimos nuestro espacio de consumo en 4 subcuadrantes a partir de esta cesta. Vamos a situarnos en cada uno de los subcuadrantes y ver qué es lo que ocurriría. Bien, vamos a empezar por el cuadrante inferior derecha. En este cuadrante lo que pasa es que todas las cestas que están situadas en este cuadrante, respecto a la cesta A, resulta que tienen más unidades de alcohol y menos de refrescos. Por lo tanto, el individuo va a estar peor, ya que tiene más cantidad de la mercancía que es un mal y menos de la que es un bien en sentido estricto. Vamos al cuadrante opuesto, es decir, al cuadrante superior izquierda. En este cuadrante, todas las cestas de consumo van a tener más unidades del bien en sentido estricto y al estar a la izquierda de la cesta A, van a tener menos unidades de alcohol, que es el mal. Por lo tanto, en estas cestas, en este cuadrante, el individuo va a estar más satisfecho. Vamos a ver ahora qué pasa con los dos cuadrantes que nos faltan de analizar. En este cuadrante, pues, por ejemplo, aquí en el cuadrante superior derecha, pues habrá por aquí una cesta, esta cesta que estoy marcando aquí, pues que tenga bastantes más unidades de refrescos y fijaros que solo tiene un poquitín más de alcohol. Por lo tanto, en esta cesta podemos pensar que el individuo se va a encontrar mejor. Pero si comparamos, por ejemplo, con una cesta que se encuentre cerca de este eje que hemos dividido, por ejemplo, aquí, pues en esta cesta de aquí, resulta que el individuo va a tener muchas más unidades de alcohol, pero solo tiene un poquitín más del bien en sentido estricto, de refrescos. Por lo tanto, aquí seguramente su utilidad va a disminuir, va a estar menos satisfecho. Y esto nos vamos a ir encontrando, vamos a ir haciendo esto para cada una de las cestas que se encuentran en este cuadrante, de tal manera que sabremos que habrá una serie de cestas, que no sabemos muy bien dónde están situadas, que representarán el mismo nivel de utilidad, es decir, serán cestas indiferentes, pertenecerán a la misma curva de indiferencia que la cesta A. Y en el cuadrante inferior izquierdo ocurrirá lo mismo. Tendremos alguna cesta por aquí, que fijaros tiene mucho menos de alcohol y un poquitín menos de refrescos. Por lo tanto, aquí el individuo pues le compensará tener mucho menos de alcohol, aunque también tenga una cantidad inferior de refrescos. Y habrá también por aquí alguna cesta que, fijaros, aquí lo que ocurrirá es que tendrá mucho menos de refrescos respecto a la cesta A y solo un poquitín menos de alcohol, por lo tanto aquí seguramente se va a encontrar menos satisfecho. Si vamos haciendo esto para el resto de cestas de este subcuadrante, tendremos al final unas cestas que no sabemos muy bien, pero estarán más o menos por ahí, por donde estamos dibujando esta línea continua. Serán esas cestas que al unirlas serán todas aquellas cestas cuyo nivel de utilidad sea el mismo que la de la cesta A. Por lo tanto, en este caso, cuando tenemos una mercancía que es un mal, que es el alcohol, y está representada en el eje horizontal, tenemos que las curvas de indiferencia son crecientes. Y fijaros cuál es la dirección de la utilidad, de la satisfacción. Curvas de indiferencia más hacia la izquierda, más hacia arriba, van a representar un mayor nivel de utilidad. Pasamos al caso B, el caso del borracho, al que el consumo de refrescos le deja indiferente. Vamos a representar en los mismos ejes refrescos y alcohol.
En este caso, el alcohol para este individuo es un bien. Mientras que los refrescos dice que le dejan indiferente. Por lo tanto, para este individuo, tener más o menos refrescos le va a dar completamente igual. Por lo tanto, es una mercancía neutral. Y para dibujar las curvas de indiferencia hacemos el mismo análisis que hemos hecho en el caso anterior. Partimos de una cesta, vamos a llamar por ejemplo cesta A, y a partir de esta cesta dividimos nuestro espacio de consumo en 4 subcuadrantes. En este caso, fijaros que todas las cestas que están situadas a la izquierda de la cesta A tienen menos unidades de alcohol, y da igual que estén en el cuadrante superior que en el inferior, porque en el superior tendrán más unidades de refrescos, pero le da igual tener más unidades o menos que refrescos, y en el cuadrante inferior tendrán menos unidades de refrescos, pero le dará lo mismo tener más que menos unidades de refrescos. Por lo tanto, las cestas que estén dentro de estos subcuadrantes representarán un menor nivel de utilidad que la cesta A. Por contra, las cestas que estén situadas a la derecha de la cesta A van a tener más unidades de alcohol, y da igual si están en el cuadrante superior derecho que en el cuadrante inferior derecho, como las unidades de refrescos nos dan lo mismo, en cualquiera de los dos cuadrantes el individuo va a estar más satisfecho. De tal manera que ¿dónde tenemos aquí la curva de indiferencia? Fijaros que si partimos de la cesta A y aumentamos, vamos a una cesta que tiene el mismo número de unidades de alcohol, pero más unidades de refrescos, ¿cómo estará el individuo? Pues estará indiferente, porque seguirá teniendo las mismas unidades del bien y más unidades de la mercancía neutral. Por lo tanto, le dará lo mismo. Y de la misma manera, si vamos hacia abajo, seguimos teniendo las mismas unidades de alcohol, pero menos unidades de refrescos, pero al individuo en este caso le da igual. Por lo tanto, en este caso, las curvas de indiferencia van a ser rectas verticales. Fijaros que si hubierais elegido representar en el eje horizontal los refrescos, es decir, la mercancía neutral, las curvas de indiferencia en vez de ser rectas verticales serían rectas horizontales. Y en este caso la dirección de la preferencia va hacia la derecha, ya que curvas de indiferencia, en este caso rectas de indiferencia más alejadas del eje vertical, tienen más unidades de alcohol del bien y por lo tanto representan mayor nivel de utilidad. Y por último, el apartado C es un individuo que se denomina el rey del cubata y que no concibe el consumo por separado de ambos bienes. Representamos de nuevo refrescos en el eje vertical y alcohol en el eje horizontal. En ambos casos, la mercancía es un bien. Pero, ¿qué ocurre? Que la toma de manera conjunta. Por lo tanto, si partimos de una cesta como esta, la cesta A, dividimos de nuevo en cuadrantes nuestro espacio de consumo. Si nos situamos en el cuadrante inferior izquierdo, fijaros que son cestas de consumo que tienen menos unidades de ambos bienes. Por lo tanto, está claro que el individuo se va a encontrar en una situación peor, de menor nivel de utilidad. Vamos ahora al cuadrante superior izquierdo. Estas cestas que estén en este cuadrante van a tener más unidades de refrescos, pero menos de alcohol. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo va a estar aquí el individuo? Pues el individuo va a estar peor, porque eso no concibe por separado el consumo de ambos bienes. Es decir, entendemos que por cada unidad de alcohol tiene que tomarse esa unidad de alcohol con una unidad de refresco. Por eso se le denomina el rey del cubata. Por lo tanto, si le quitan unidades de alcohol, por mucho que le den más unidades de refrescos, no le están compensando, sino que va a poder tomar menos cubatas, ya que la proporción entre ambos ya no es la misma. De la misma manera, si nos encontramos en el cuadrante inferior derecho,
En esas cestas de consumo de ese cuadrante, el individuo tiene más unidades de alcohol, pero menos de refresco, con lo cual también va a poder prepararse menos cubatas que en la cesta A. Y también va a estar peor, van a ser cestas menos preferidas. Nos queda ahora el cuadrante superior derecho. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el cuadrante superior derecho va a tener más unidades de cada uno de los bienes. Por lo tanto, aquí se va a encontrar mejor. Pero vamos a ver qué forma tienen aquí las curvas de indiferencia. Si partimos de la cesta A y nos movemos verticalmente, es decir, pasamos a una cesta que está justo en la vertical, fijaros que en esta cesta tenemos el mismo número de unidades de alcohol, pero tenemos más unidades de refresco. ¿El individuo puede prepararse más cubatas? No, se puede preparar exactamente los mismos que en la cesta A, y por lo tanto, ¿cómo va a estar el individuo? Indiferente. Y si le aumentan todavía más el número de unidades de refrescos, exactamente lo mismo. No va a poderse preparar más unidades de cubatas, por lo tanto va a estar también indiferente. Por lo tanto, toda esta recta vertical forma parte de la curva de indiferencia. Si ahora a partir de la cesta A nos movemos hacia la derecha en horizontal, fijaros, si pasamos a una cesta que está aquí a la derecha, va a tener más unidades de alcohol, pero las mismas de refresco. ¿Puede prepararse más unidades de cubata? No, las mismas que en la cesta A, por lo tanto va a estar indiferente. Y así sucesivamente si nos vamos moviendo hacia la derecha. Por lo tanto, nuestra curva de indiferencia va a tener esta forma de L. ¿Y cómo van a ser el resto de curvas de indiferencia? Todas en forma de L. Y la dirección de la preferencia va a ser distanciándose del origen. Con esto tendríamos resuelto el ejercicio 1.